abogada Lida Villalba, asambleísta de la provincia del Tungurahua, que ha manifestado o ha presentado un pedido de fiscalizar la renegociación de la deuda externa. Incluye la deuda de los bonistas. Le preguntamos, asambleísta, ¿cómo está usted? ¿Ya usted presentó en qué términos ha pedido comparecencias y, fundamentalmente, por qué pide usted esta fiscalización? Muy buenos días, Jimmy. Buenos días al Ecuador que sigue este programa. Para mí es un honor compartir con ustedes este momento y explicarle a la ciudadanía los propósitos de nuestras acciones, que sin duda algunas se ciñen estrictamente a las funciones que tiene la Asamblea Nacional. Ustedes conocen que una de las principales funciones de la Asamblea es fiscalizar las acciones del Ejecutivo, y una de las acciones del Ejecutivo precisamente en la renegociación de la deuda, que se ciñe estrictamente o debe ceñirse estrictamente a lo que manda la Constitución. En ese sentido hemos venido canalizando una serie de esfuerzos en relación a obtener información. Desde mi despacho he enviado muchos pedidos de información tanto al Ministerio de Finanzas como también al Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras cuestiones, porque nos interesa lo que está pasando con la economía del país, nos interesa que las cosas vayan de la mejor manera. Y en cuanto a la renegociación de la deuda puntualmente y al pedido que se hizo en el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado martes, lo que hemos pedido es una comparecencia al Pleno de la Asamblea del ministro de Economía, Richard Martínez, dado que pues no se han respondido nuestros pedidos de información y ya se han anunciado vía redes sociales, vía medios de comunicación, que pues existiría una aceptación del 98% de los tenedores, lo cual nos deja en graves preocupaciones, pues han existido algunas alertas que conducen a pensar de que estamos volviendo a vivir momentos como pues los del 94, de la negociación de los bonos Brady, o tal vez momentos similares o beneficiarios similares como lo que ocurrió en la sucretización de las deudas privadas, precisamente de la deuda externa privada en el 83 más o menos. Ustedes recordarán lo que ocurrió con Osvaldo Hurtado. Entonces, el Ecuador viene ya con una historia lamentable de lo que tiene que ver a la renegociación de la deuda, que ha tratado de impedirse, pues después de haberse notado las diferentes falencias y la corrupción que ha habido alrededor de esto, se han tratado de corregir, y la Constitución ha sido una respuesta para esa corrección. Así que lo que nos corresponde en este momento es fiscalizar de que todo se ajuste a lo que manda la Constitución. Indudablemente, lo que nos empuja son las dudas, pues todo lo que alrededor de la negociación se ha venido señalando, y especialmente un detalle que fue pues el anuncio del ministro de Finanzas en inglés, para que muy pocos entiendan, de pues respetar el valor nominal de los bonos para partir de allí hacia la renegociación, que ya de entrada, y el pago de intereses también que se hizo anteriormente, el pago anticipado de la deuda, que son antecedentes que de entrada nos ponen en alerta de que la renegociación no se estaría dando en la manera más favorable para el Ecuador. Asambleísta, ¿por qué el hecho de que el 98%, 9 de cada 10 bonistas estén de acuerdo con renegociar, supuestamente pues con extender plazos, bajar intereses, debe ser motivo de preocupación? Es motivo de preocupación porque al parecer nos estamos enfrentando al mejor negocio del siglo, pero no para el Ecuador, sino para los tenedores de la deuda. Recordemos que acabamos de atravesar un proceso de pandemia donde los bonos del Estado decayeron de una forma gravitante. Los bonos del Estado llegaron a costar 20 centavos, 35 centavos, y no se puede partir del valor nominal, que es $1, para pagar algo que en este momento mismo se encuentra devaluado, o para renegociar algo que se encuentra devaluado, más aún considerando que han habido tenedores que en este tiempo de pandemia han aprovechado esas bajas sustanciales del precio de los bonos para adquirirlos, y en este momento estarían teniendo una usura de más del 100% de lo que tienen que ver a los bonos. Entonces, vemos que indudablemente existe un negocio también alrededor de eso, y eso está prohibido por la Constitución. El artículo 290 de la Constitución prohíbe el anatocismo, es decir, cualquier tipo de usura, cualquier tipo de negociación que vaya en perjuicio del Estado y genere pues rentabilidad para otros sectores. Recordemos lo que pasó en los bonos Brady. En los bonos Brady, una de las condiciones para la renegociación era de que
se respete el valor nominal, es decir, todo a perjuicio del Estado. Esos antecedentes, la Comisión de Auditoría de la Deuda Externa los determinó que eran perjudiciales para el Estado. Han habido antecedentes ya de renegociaciones en favor de los intereses ecuatorianos. Lo que estamos llamando a entender es precisamente de que esa renegociación pudo haberse hecho en las mejores condiciones para el país y no en las mejores condiciones para los tenedores de bonos. ¿No? Es del todo sospechoso que el 98% de los tenedores, inclusive un grupo que estaban enjuiciando al Estado hace poco tiempo, ahora se allanen. Y es porque en verdad están ganando con esto ellos y el país está recibiendo una mísera parte precisamente de aquello. Realmente ahora se presentan los tenedores de la deuda como demasiado altruistas en su posición, pero no es así. En realidad, por eso queremos que el ministro de Finanzas venga y transparente las cosas ante el Pleno de la Asamblea Nacional, pero con el temor de que ocurra lo que ha venido ocurriendo durante estos días, Jimmy, y es que se le llama al ministro de Finanzas y cuando va a responder algún tema que es sustancial de información para la Asamblea, se le va al Internet y hay un silencio sepulcral en la Asamblea. Esto de las coordinaciones telemáticas también han sido una dificultad para los procesos de fiscalización nuestra porque simplemente quien dirige corta las transmisiones cuando no le corresponde. Entonces nos preocupa que esto se vuelva a dar y lo advertimos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Perdón, asambleísta. Necesitamos que Richard Martínez... Sí, claro. Asambleísta, una cosita rápida. Usted dice el que controla, que le corresponde, qué sé yo, interrumpe las transmisiones. ¿Quién? ¿El presidente de la Asamblea o quién? Alguien es el que lo hace intencionalmente, supongo, ¿no? Nos ha pasado, inclusive las intervenciones, muchas intervenciones, como la gente no ve dónde están registradas, etcétera, se registran en el sistema, pero la paran desde la dirección de la Asamblea o se va el Internet sospechosamente justo cuando va a intervenir el ministro de Finanzas. No es la primera vez, ha pasado en el Pleno, ha pasado en las comisiones, pero justo en ese momento, no sé si es que quien lo dirige o el mismo ministro el que finge que se le va el Internet en el momento que tiene que responderle al país. Y prueba de ello, de la falta de transparencia que ha habido, es que no nos han entregado también información. Entonces, es de nuestra preocupación aquello y necesitamos que se nos conteste inmediatamente de parte del ministro, pero no con discursos políticos como los que se han venido haciendo, con afirmaciones que con el paso del tiempo van desvaneciéndose, sino que nos digan exactamente cuáles son los resultados de la subasta del credit default de swaps del 19 de mayo, que nos digan, por ejemplo, la identidad de los beneficiarios finales de los tenedores de los bonos. En esto es importante que nos den la información. Los que contabilizaron los votos de que tanto se llenan la boca diciendo que han sido históricos, etcétera, tienen la información de quiénes son los tenedores finales de los bonos, de cuándo los adquirieron, todo eso, y ahí está la respuesta precisamente de las preocupaciones que nosotros tenemos al respecto de esta renegociación. Pero también es importante, Jimmy, y vale la pena destacar que es importante que nos digan hasta qué punto se cumplió la ley y la Constitución en lo que tiene que ver precisamente a los bonos PDI. Recordarán ustedes que decían que van a pagar intereses, etcétera, que no van a pagar intereses. Luego nos vimos enfrentados a una realidad de capitalización de intereses. Esto significa que podríamos estar pagando intereses sobre intereses, porque si se capitaliza la deuda, es decir, si se capitalizan los intereses, quiere decir que estos todavía se someterán a nuevos intereses y eso está prohibido por la Constitución. Buenos días, les saludo Omar Jaén. Hay sectores también opositores a lo que fue en su momento Rafael Correa que también exigen que se transparente lo que fueron las negociaciones con China. ¿Su pedido de fiscalización conlleva o aplica solo para esta renegociación o también para negociaciones del pasado? Mire, en este momento lo que nos atañe es el tema de la renegociación, pero no estamos de ninguna manera opuestos a que se audite todo. Es más, debería volverse a configurar una comisión de auditoría de la deuda para que se sepa en lo que se invirtió, por qué se adquirió, porque no es de por sí la deuda mala. Lo malo es que se adquiera deuda y no se vea absolutamente nada en el país, como lo que ha ocurrido en el gobierno de Lenín Moreno, porque vale la pena destacar que de esta deuda que están renegociando, las 2/3 partes le corresponden solo a la deuda adquirida en este gobierno. Pero ¿qué hemos visto de esa deuda que ha sido millonaria en estos últimos años
¿Qué hemos visto de aquello? Entonces, la deuda de por sí no es mala, lo que es malo es en qué se invierte, cómo se invierte, y pues desde luego se tiene que auditar absolutamente todo. Hay una comisión inclusive ciudadana institucionalizada a través de la Constitución que tiene que también tener su parte legítima, su protagonismo en esta situación y llamar a que todo el mundo discuta acerca de eso. Vivimos endeudados durante toda la historia del Ecuador, pero hemos sido sobreendeudados y han sido mal negociados los temas de la deuda de tal manera que no podemos permitirnos un silencio sepulcral y cómplice ni los ciudadanos ni los representantes políticos. Asambleísta, su compañero de bancada, Mauricio Zambrano, quien por cierto le enviamos nuestras condolencias por el fallecimiento de su padre, él hizo ya oficial su pedido al Ministerio de Finanzas para hacer un censo de los bonistas, para conocer quiénes son, cuándo compraron, cuánto ganaron, cuánto ganarán, si tienen algún tipo de vínculos. ¿Realmente ustedes creen que le van a dar esa información? Tendrían que darnos, y si no, vamos a insistir hasta cuando se lo haga. Inclusive estamos pensando en la posibilidad de generar una reforma legal que convierta esto en obligatorio para que no sea simplemente la voluntad de quien gobierna de turno, sino que sea una obligación legal de transparentar todas estas informaciones. Lo que hemos visto en el pasado nos aterra que haya vuelto a pasar en este momento, porque muchos, inclusive cercanos, exministros de finanzas, gobernantes, gente vinculada al gobierno, etcétera, en otras épocas, y estoy segura más bien que en esta época está pasando exactamente lo mismo, se beneficiaron de aquello. Y pues a la luz de que pues todo lo ocultan, de las verdades a medias dichas por el gobierno, realmente esto alarma y debe ser motivo de nuestra preocupación. Pero yo quisiera también tratar un tema que es muy importante. El Ecuador no está hablando de lo que tiene que ver con los derechos especiales de giro. Esta es una opción para el país para poder financiar sin que sea deuda todas las necesidades que tiene el país. A nivel mundial se ha generado un movimiento donde varios países han solicitado los derechos especiales de giro para poder solventar sus necesidades, y el Ecuador no hace absolutamente nada al respecto. Están concentrados en el Fondo Monetario Internacional con todas las consecuencias que eso tiene para el país, porque vemos que los resultados de aplicar las políticas del fondo han sido nefastos para el país en el último tiempo. Abogada, claro, un ratito, solamente para que nos precise, ¿no? En fácil, ¿qué significa esto de los derechos especiales de giro? Significa, entendemos, una cantidad de recursos a la que tiene derecho el Ecuador y que no es deuda, ¿eso? A ver, así explíquenos eso. Varios países se ponen de acuerdo, los que son emisores de monedas, etcétera, se ponen de acuerdo en un valor nominal y precisamente hacen una emisión de una especie de unidad monetaria que viene a significar y se reparte a todos los países de acuerdo a sus participaciones. Al Ecuador le correspondería, si se emite una cantidad generosa de derechos especiales de giro, lo suficiente para poder duplicar su respaldo internacional en cuanto a dinero se refiere, pues a otros países de Latinoamérica, pero está faltando la decisión de los Estados Unidos en ese sentido, y eso significaría, si bien que se beneficien todos los países, incluyendo los grandes, que se beneficien los nuestros, que en este momento necesitan dinero que no sea deuda y que es algo que nos corresponde como país. Así que, y además se puede vender, comprar, se entrega, y el Ecuador puede vender en cualquier momento y capitalizar ese tema sin que signifique deuda. Por eso también estamos pidiendo la comparecencia de Ivonne Baki al Pleno de la Asamblea para saber qué gestiones está haciendo frente al Congreso Nacional y al gobierno de los Estados Unidos para que el tema de los derechos especiales de giro se concrete. Abogada, para finalizar, ¿cómo va el tema de los 4 pedidos de juicio político al ministro Richard Martínez? ¿Hay algún avance o sigue estancado en el CAL? Mire, sigue durmiendo en el sueño de los justos ese pedido de juicio político, y es precisamente la complicidad de quienes dirigen la Asamblea y de quienes cogobiernan con el presidente Moreno lo que no permite que esto avance. Realmente hay negligencias, hay incumplimientos de funciones tremendos, y se suma a lo que está pasando con la renegociación de la deuda, que vale la pena advertirle al ministro Martínez y a todos los funcionarios del gobierno que son imprescriptibles las acciones en relación
a la negociación de la deuda cuando se hace de manera ilegal y que hay derecho de repetición contra esos funcionarios. Así que cuando recuperemos la institucionalidad del país, ojalá y podamos poner de frente a estas personas que le han causado tanto daño al país, de manera especial el ministro Martínez, que no solamente ha demostrado a quién representa durante este tiempo donde ha ejercido el cargo de ministro de Finanzas, sino que además pues ha hecho una serie de situaciones en perjuicio de los más pobres del Ecuador y de las clases, de la clase media más necesitada también en este país. Abogada Lira Villalba, asambleísta por la provincia del Tungurahua, le agradecemos mucho por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día, abogada.